Cada año se consumen en todo el mundo más de 141.000 millones de pies cúbicos de madera. Desde pisos y paredes hasta escritorios y gabinetes de cocina, este material está presente en casi todos los espacios de vida y trabajo modernos. Sin embargo, para satisfacer una demanda tan enorme, no podemos depender únicamente de los bosques naturales. Es por eso que la industria ha optado por una estrategia más sostenible. La producción de paneles de madera industrializados a partir de desechos, a través de un cuidadoso procesamiento, mezcla de resina, prensado en caliente y modelado, la madera desechada se transforma en tableros resistentes, listos para su uso en la construcción y fabricación a gran escala. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos cómo la industria reutiliza los desechos de madera para crear un producto duradero que se adapta a las necesidades del mercado masivo actual. Paso a paso, verás cómo la precisión técnica, la planificación minuciosa y la eficiencia de los recursos se unen en cada panel. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Materia prima. El ecosistema industrial moderno genera enormes cantidades de residuos de madera después de cada ciclo de producción. El aserrín, las virutas y los recortes, que antes se desechaban como restos sin valor, a menudo se quemaban o enterraban simplemente para despejar espacio, liberando emisiones y contaminando el suelo. Sin embargo, para la industria del reciclaje de madera, se trata de una materia prima valiosa, lista para ser recolectada y recibir una nueva vida. En todo el mundo, cada año se recogen más de 44 millones de toneladas cortas de residuos de madera, procedentes de aserraderos, plantas de procesamiento y fábricas de muebles. En centros de tratamiento especializados, este material se tamiza para eliminar metales, plásticos y otros contaminantes, y luego se seca para lograr niveles óptimos de humedad. Una cuidadosa clasificación del tamaño de las partículas garantiza la consistencia de la entrada, sentando las bases para la resistencia y la estabilidad en aplicaciones posteriores. El impacto de este modelo de reciclaje se extiende más allá del ahorro de costos. Si no se utiliza, el material obligaría a la industria a cosechar 6.440 millones de pies cúbicos adicionales de madera al año. Esto se traduce en la pérdida de más de 2,5 millones de acres de bosque o más de 4.000 millas cuadradas, un área casi igual al estado de Connecticut. Esa escala de pérdida ecológica no es fácil de reemplazar. El reciclaje de residuos de madera no consiste simplemente en gestionar restos industriales. Es la base de un modelo circular de fabricación, en el que se preserva el valor, se renuevan los recursos y los propios residuos se convierten en la base de un nuevo ciclo de producción. Proceso de producción. Una vez clasificados y limpios de contaminantes, como metal, plástico o restos que no sean de madera, los residuos recolectados se introducen en sistemas de trituración para lograr un tamaño de partícula uniforme. El objetivo en esta etapa es producir escamas o fibras de madera, la estructura ideal para unir con resina y formar paneles con estabilidad mecánica. Dependiendo del tipo de tablero que se esté produciendo, tablero de partículas, OSB o MDF, la fábrica puede utilizar astilladoras de tambor, astilladoras de disco o molinos de alta velocidad. El material de entrada puede incluir troncos cortos, recortes, tablas rotas o incluso ramas. Una vez eliminadas todas las impurezas, las cuchillas de corte, hechas de acero de aleación endurecido, giran a velocidades de entre 500 y 1000 revoluciones por minuto, cortando continuamente el material en piezas estandarizadas, normalmente de menos de 30 milímetros, para tableros de partículas convencionales. Esta etapa es más que un simple procesamiento mecánico. Las partículas de gran tamaño, gruesas o de forma irregular pueden provocar huecos, uniones débiles o deformaciones en el panel final. Por el contrario, las partículas demasiado finas aumentan el consumo de resina, lo que eleva los costos y reduce la estabilidad. Para equilibrar estos factores, la mayoría de los sistemas de astillado integran pantallas vibratorias directamente después del proceso de corte. Esto permite una reclasificación en el lugar. El material de tamaño insuficiente o excesivo se reprocesa,
mientras que las partículas de tamaño adecuado avanzan a la etapa de secado. Inmediatamente después del astillado, las partículas de madera de tamaño adecuado se transfieren a sistemas de secado para reducir su contenido de humedad a un nivel óptimo antes de aplicar la resina. Este es uno de los pasos más críticos que afecta directamente la calidad de la unión, la estabilidad dimensional y la durabilidad del tablero de acabado. Dependiendo del tipo de panel que se fabrique, la humedad objetivo suele estar entre el 2% y el 8%. El exceso de humedad dificulta la adhesión de la resina, debilita la unión y puede provocar ampollas durante el prensado en caliente. Por otro lado, si las partículas están demasiado secas, se vuelven quebradizas, aumentando la pérdida de material y requiriendo más resina de la necesaria. El secado generalmente se lleva a cabo mediante un flujo de aire caliente forzado o secadores de tambor giratorios con temperaturas cuidadosamente controladas entre 300 grados Fahrenheit y 570 grados Fahrenheit. Dentro de la cámara sellada, las partículas de madera son transportadas por la corriente de aire caliente, lo que permite que la humedad se evapore de manera rápida y uniforme. El proceso dura solo unos minutos, pero exige un control muy preciso del calor y la humedad en todo el flujo de material. Para garantizar una humedad uniforme, las partículas se enfrían automáticamente y pasan a través de medidores de humedad en línea. Después del secado, cualquier lote que esté fuera del rango aceptable es rechazado o devuelto para su reprocesamiento, lo que garantiza que solo el material calificado pase a la siguiente etapa. Después de secarse al nivel de humedad requerido, las partículas de madera pasan por sistemas de cribado que las clasifican por tamaño. El objetivo de esta etapa es asegurar que cada grupo de partículas sea uniforme y adecuado para las diferentes capas estructurales del panel, desde el núcleo denso hasta la superficie lisa. El sistema de cribado normalmente consta de varias plataformas vibratorias equipadas con mallas de distintos tamaños. Las partículas de gran tamaño se separan y se envían de nuevo a las trituradoras para una mayor reducción. Por el contrario, las partículas demasiado finas, a menudo denominadas polvo de madera, se eliminan del flujo, ya que aumentan el consumo de resina y pueden comprometer la resistencia del tablero. El material que cumple con las especificaciones se divide en dos fracciones primarias: partículas finas para la capa superficial y partículas más grandes para el núcleo. Al controlar el tamaño de las partículas en esta etapa, los fabricantes logran una mezcla de resina más estable, reducen el desperdicio, mejoran el rendimiento de la unión y garantizan la integridad mecánica del panel de acabado. Después de ser clasificadas por tamaño, las partículas de madera estándar se transfieren a cámaras de mezcla selladas, donde se recubren con resina adhesiva. El aglutinante más comúnmente utilizado es el formaldehído, rociado en una fina niebla, a través de boquillas de alta presión para recubrir uniformemente cada partícula sin aglutinarla. La proporción de resina está estrictamente controlada, normalmente entre el 8% y el 12% del peso seco. En ciertas formulaciones, las fábricas también pueden introducir aditivos en esta etapa para mejorar la resistencia a la humedad, la resistencia al fuego o la protección contra hongos. Al final de la mezcla, la combinación de madera y resina tiene un nivel de humedad estable y una fuerza de unión uniforme. Después de mezclar la resina, la mezcla de madera y resina se extiende uniformemente sobre una cinta transportadora en múltiples capas, generalmente con una capa central más gruesa en el centro y dos capas más finas en las superficies. Los sistemas de distribución automatizados regulan tanto el caudal como la densidad del material, garantizando una distribución uniforme tanto en espesor como en peso. Luego, la estera en capas pasa a través de un sistema de preprensado, donde rodillos hidráulicos la comprimen a temperatura ambiente. El objetivo principal de esta etapa es compactar ligeramente el material, aplanar la superficie y eliminar la mayoría de las bolsas de aire internas. También permite que los primeros enlaces entre las partículas de madera y la resina se formen de manera más uniforme antes de que la estera se someta a la presión y el calor extremos de la prensa caliente. Aunque la presión en esta etapa es significativamente menor que durante el prensado final, todavía es suficiente para fijar la estructura en su lugar temporalmente.
Esto evita el desplazamiento durante la transferencia a la prensa caliente y mejora la estabilidad dimensional del panel terminado. Después del preprensado, la estera cruda se alimenta directamente a la prensa en caliente, la etapa que determina la resistencia mecánica y la estabilidad dimensional de todo el panel. Este proceso combina alta temperatura y alta presión para compactar las partículas de madera y desencadenar la reacción de curado de la resina. Dependiendo del tipo y espesor del tablero, la prensa caliente opera a temperaturas entre 280 grados Fahrenheit y 430 grados Fahrenheit. La presión puede alcanzar hasta 600 libras por pulgada cuadrada. El tiempo de prensado varía de 2 a 6 minutos. Durante este periodo, la resina pasa de líquida a sólida, formando enlaces duraderos que unen las partículas de madera comprimidas. La prensa está completamente automatizada con sensores que monitorean continuamente la temperatura, la presión, el espesor y la velocidad de prensado. Como resultado, cada tabla que sale de la prensa logra una dureza, planitud y estabilidad consistentes. Inmediatamente después de salir de la prensa en caliente, el panel todavía tiene una forma sobredimensionada, a menudo más grande que las dimensiones finales, para garantizar una cobertura completa durante el prensado. Antes de entrar a la etapa de enfriamiento, pasa por sistemas de recorte automatizados que eliminan los bordes inestables y estandarizan su tamaño. Estas unidades de corte utilizan cuchillas deslizantes de alta velocidad, que funcionan con precisión según configuraciones preprogramadas. Los paneles se pueden cortar en formatos estándar, como 4 por 8 pies, o adaptarlos a los requisitos específicos del producto, láminas más grandes para almacenamiento o paneles más pequeños para procesamiento inmediato de muebles. El recorte también elimina los bordes exteriores que pueden haberse comprimido de manera desigual, lo que reduce el riesgo de defectos en los pasos de acabado posteriores. Después de recortarlos a las dimensiones correctas, los paneles aún conservan un calor extremadamente alto dentro de sus núcleos. Es por eso que se someten a un proceso de enfriamiento, que es de estabilización estructural, que libera tensiones internas y asegura la durabilidad. En las fábricas modernas de Estados Unidos y Europa, los sistemas de enfriamiento de aire forzado están equipados con ventiladores giratorios masivos que sostienen y rotan cada panel mientras todavía retienen el calor residual en el interior. El aire frío es impulsado con fuerza desde múltiples direcciones, circulando uniformemente por toda la superficie. Al mismo tiempo, los sensores automatizados regulan la presión y la temperatura del aire, garantizando un enfriamiento uniforme entre el núcleo y las capas externas. Cualquier desequilibrio en esta etapa puede provocar una contracción desigual, que dé lugar a deformaciones que no se pueden corregir. Algunas plantas estadounidenses incluso emplean unidades de enfriamiento de doble dirección para mejorar la eficiencia y mantener una alta estabilidad de la superficie. Cuando el panel sale de la unidad de enfriamiento, ha alcanzado una estabilidad completa, listo para las etapas de acabado que siguen. Al salir de la línea de enfriamiento, los paneles pasan directamente al sistema de lijado, un conjunto de máquinas que pueden parecer simples, pero que funcionan como las verdaderas manos de acabado de todo el producto. La superficie rugosa de cada tablero pasa por una serie de rodillos lijadores de alta precisión que giran continuamente bajo una presión estrictamente controlada. Con cada pasada, se eliminan las fibras exteriores de madera, creando un acabado suave y uniforme. Debajo de la línea, funcionan simultáneamente sistemas de extracción de polvo de alta velocidad, eliminando todas las partículas finas generadas durante el lijado. Esto evita la acumulación de calor y que los arañazos vuelvan a aparecer en la superficie. Los cabezales de lijado se ajustan automáticamente al grosor de cada tabla, corrigiendo incluso las más pequeñas desviaciones que hayan quedado de etapas anteriores. Más que un simple alisado, este paso asegura la correcta adhesión del recubrimiento aplicado posteriormente. Si la superficie no está preparada según los estándares, la capa de melamina puede pelarse, rayarse o agrietarse durante el uso, convirtiendo un panel terminado en un producto defectuoso. Control de calidad y embalaje. Cualquier defecto, ya sea superficial u oculto en el núcleo,
puede comprometer toda la cadena de suministro de muebles. Es por eso que la inspección de calidad opera bajo la más alta precisión y los más estrictos estándares. Cada panel se escanea con sistemas láser para comprobar la uniformidad de la superficie y detectar microgrietas invisibles al ojo humano. Inmediatamente después, muestras aleatorias se someten a pruebas mecánicas que simulan flexión, compresión y torsión. Las tensiones que encontrará un panel en el uso en el mundo real. Los equipos de medición de fuerza registran cada deformación en tiempo real, lo que permite a los ingenieros evaluar la resistencia a la deformación, la resistencia a la tracción y la integridad de la unión entre las capas. Estos puntos de datos no solo son esenciales para el control de calidad in situ, sino que también permiten a las fábricas ajustar el proceso si comienzan a aparecer desviaciones. El resultado es un producto que llega a los consumidores con una estabilidad óptima, una apariencia consistente y durabilidad a lo largo de años de uso diario. Una vez etiquetado como certificado, cada panel se transfiere a sistemas de embalaje automatizados. Los brazos robóticos giran, sujetan y apilan las tablas sobre tarimas en un orden preprogramado, minimizando cualquier riesgo de desplazamiento durante el transporte. Luego se envuelve toda la carga con una capa de film retráctil de polietileno, asegurándola y protegiéndola de la humedad y el polvo. En muchas fábricas de gran escala, los robots también aplican códigos de barras a cada lote, vinculando los datos de producción directamente con los sistemas de almacén y logística. Después del embalaje, las carretillas elevadoras mueven las tarimas a los contenedores de envío que los esperan, el punto de partida de un viaje de distribución global. Sin embargo, incluso en este proceso optimizado, aún persisten desafíos. Las películas de plástico retráctiles son notoriamente difíciles de reciclar y los mercados distantes a menudo requieren un envoltorio adicional a prueba de golpes, lo que aumenta significativamente los desechos de los envases. Para abordar este problema, algunos fabricantes de Estados Unidos y Europa están probando envoltorios de papel a base de fibra o películas biodegradables, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y mantener el mismo nivel de protección durante el almacenamiento y el transporte de larga distancia. Desde la madera en bruto hasta los tableros terminados, la producción de tableros de partículas es una cadena de operaciones técnicas precisas, donde cada etapa, desde la clasificación y el astillado hasta el secado y el prensado, está estrictamente controlada por automatización y sensores en tiempo real. Dentro de este ciclo, el papel de los residuos de madera ya no se pasa por alto. Los fragmentos, una vez desechados, se reestructuran en un material de alta resistencia, estabilidad geométrica y uso directo en construcción, mobiliario y fabricación a gran escala. Pero el tablero de partículas es más que un simple material. Es una prueba de una forma diferente de pensar sobre los recursos, donde el valor se crea no a través de una nueva extracción, sino reorganizando lo que ya existe. Detrás de cada panel se esconde un sistema industrial complejo que aún afronta desafíos constantes. Conservar energía, reducir emisiones, mejorar las tecnologías de resina y acercarnos a un proceso de circuito verdaderamente cerrado. Llegamos al final de este video. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.